¿Recuerdan cuáles son las dos principales amenazas al medio ambiente? Agotamiento de los recursos naturales y la contaminación. Exactamente, esos dos. Y contaminación del ambiente, contaminación de nuestros alrededores. Y el medio ambiente tiene varios factores. Tiene factor agua, aire, suelo. Básicamente esos tres factores componen al medio ambiente. Y además hay factores biológicos, químicos, es decir, sustancias biológicas u organismos, perdón, sustancias químicas u organismos biológicos que pueden estar en estos factores del medio ambiente. En el aire, sin saberlo, puede estar el virus del COVID, virus del ébola, o pueden haber heces fecales en el aire en partículas muy chiquitas que le estamos respirando. Puede haber energía en forma de ruido que nos puede afectar, o de calor, o de ondas electromagnéticas que son invisibles, pero que pueden estar alterando las características normales o naturales de ese factor ambiental, como puede ser de la atmósfera. ¿Ya? Después, en el factor agua, en el agua también pueden haber algunas sustancias o microorganismos que pueden alterar las características naturales del agua y provocar daños a la salud humana. Entonces, en el capítulo anterior veíamos la contaminación. Contaminante es esa sustancia que altera las características naturales de ese factor ambiental y lo vuelve nocivo para la salud humana. Eh, entonces, contaminación es alterar las características del factor del medio ambiente de tal manera que haga daño a las personas. Contaminante es esa sustancia que altera las características del factor ambiental. A partir de ahora vamos a ver los tres factores ambientales: agua, aire, suelo, y vamos a ver sus características, sus composiciones, y según la legislación boliviana, según la reglamentación boliviana, cuáles son las cantidades máximas y mínimas de sustancias para que no se contaminen esos factores ambientales. ¿Ya? Em, y después vamos a ver al final del curso, vamos a ver un poquito sobre inocuidad alimentaria. ¿Qué es la inocuidad alimentaria? También para garantizar la salud de las personas, los alimentos tienen que ser inocuos, es decir, no causarnos daño o enfermedades. Tienen que ser como la gelatina neutra. No, no le quita sabor, no le modifica sabor, lo mantiene tal como está. Los alimentos tienen que ser así. Sus propiedades alimenticias no tienen que alterarse negativamente ni positivamente, en teoría tampoco. ¿Ya? Eso se los voy a explicar cuando lleguemos a este tema. Entonces vamos a ver sobre el factor agua. Vamos a ver sobre todo el tema de el ciclo del agua, el tratamiento del agua para potabilizarlo, luego cómo eliminar el agua, digo, cómo devolverle el agua a la naturaleza después de realizar tratamientos de aguas residuales. Y vamos a ver los parámetros o los niveles de los componentes del agua que la consideran como agua de una clase A óptima para consumo humano: beber, bañarse, lavar sus platos, vasos, utensilios, que se los lleva a la boca o que están en contacto directo con la persona, ¿no? Y mientras menos calidad tiene el agua, ya no se usa de forma directa en contacto con las personas, sino para algunas otras cosas como lavar aceras, autos, o para riego, o no se usa para nada si es un agua muy, muy sucia, muy tóxica, muy contaminada, ¿no? Después vamos a ver algo similar con el aire y el suelo, pero les voy a dejar investigaciones. ¿Qué les ha parecido el trabajo de conocer los conflictos ambientales en Bolivia, jóvenes, y la metodología de la matriz de fuerza, presión sobre el medio ambiente, el estado, la exposición, el efecto y las acciones correctivas? ¿Qué les pareció ese trabajito? ¿Qué les pareció ese trabajo, jóvenes? ¿Aburrido, interesante, negativo, positivo? A ver las tres letras PNI: positivo, negativo o interesante, ¿les pareció? Sin comentarios. Bueno, vamos a hacer otro trabajo ahora, un trabajo de investigación.
Yo les voy a terminar de calificar las observaciones que hicieron, las 5 observaciones, las voy a terminar de calificar porque me interesa mucho que manejen bien el tema de bibliografía, de registros bibliográficos. ¿Por qué vamos a hacer otro? Vamos a medir el consumo de agua diariamente durante 30 días para determinar cuánto es el consumo de agua por persona, ¿ya? Y aparte de eso, les voy a dejar también que ustedes se organicen en grupos de 3 personas, pueden ser los mismos grupos o reordenarse si gustan, grupos de 3 personas para que en 5 páginas traten de proponer medidas para optimizar el uso del agua. Nosotros vamos a ver formalmente el tema de contaminación del agua y cómo evitarla, pero por otra parte, la otra amenaza al medio ambiente es el agotamiento de recursos naturales no renovables. Hay 1% de agua en el mundo y de ese porcentaje destinado al ser humano es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, jóvenes, se dice que de aquí a unos 20 o 30 años va a haber guerras por el agua, va a haber em, peregrinaciones a gran escala em, para buscar agua porque se va a desertificar gran parte del planeta. Entonces, jóvenes, les voy a dar un trabajito para que ustedes vayan investigando un método para ahorrar agua, ¿ya? En los hogares, en los barrios, un método o para cosechar agua, ¿ya? Entonces, quiero que en los grupos de 3 personas, en el grupo de WhatsApp, vayan investigando hasta el día martes un tema, un título, y luego lo desarrollan en 5 páginas, lo explican bien bonito, ¿ya? Eso lo vamos a hacer. Entonces, vamos a comenzar con este tema, el tercer tema que corresponde al factor ambiental del agua. ¿Ustedes saben qué es el agua, jóvenes? ¿Qué es el agua, jóvenes? Un recurso natural puede ser. Un recurso natural, muy bien. ¿Y cómo es el agua? ¿Qué me pueden decir? A ver, ¿cómo es el agua? ¿Cuánto mide? ¿Qué forma tiene? ¿Cuánto pesa? El agua por lo general lo encontramos de Tiene forma líquida En dos forma y líquida, moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. H2O, ¿no es cierto, David? Muy bien, está bien, Emily también. ¿Alguien más quiere decir algo del agua o no conocen al agua? Sí, estamos todos los días en contacto con el agua. Ya, pero tienen una idea, ¿no? Lo que les falta es ustedes soltarse más y siempre participar jóvenes. ¿Listo? Cuando algún docente les dé una pregunta, ustedes traten de responderla porque así están obligando a su cerebro a pensar, a razonar. Y al hacer eso, ustedes están haciendo el esfuerzo de tratar de aprender. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Vamos a ver unas generalidades, es decir, las características del agua y cuáles son sus propiedades. Eh, las generalidades. Ya lo decía su compañera, creo que Emily, el agua se encuentra en forma natural en estado líquido, es decir, que puede fluir de un lugar a otro. Es incoloro. El agua es una sustancia incolora, no tiene color, es transparente, no tiene olor y no tiene sabor, es inodora e insípida también el agua. Justamente como le decía eh, David, David, ¿no es cierto? David dijo, está compuesta por 2 moléculas de oxígeno, de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Perdón, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno y conforman la molécula del agua. ¿No es cierto? Está muy bien. Vamos a seguir avanzando. También ocupa 3/4 partes de nuestro planeta, Tierra. Debería llamarse planeta agua, ¿no? Pero se llama planeta Tierra porque los seres humanos vivimos sobre la Tierra, no dentro del agua. El agua es muy necesaria para el desarrollo de la vida. Se dice que los seres vivos salieron del agua, que como una especie de renacuajos fuimos saliendo del agua y evolucionando hasta nuestra forma actual. Son algunas teorías, no tenemos por qué pelearnos y discutirlo, ¿ya? Entonces, pero es muy importante, sin agua no podemos sobrevivir.
¿Por qué creen que no podemos sobrevivir sin agua, jóvenes? Porque el elemento fundamental que necesita el cuerpo. La necesitamos el agua. Nosotros, igual que el planeta Tierra, somos 2/3 partes de agua. Si se nos sale el agua, seríamos como un globo desinflado. ¿Qué pasaría? Nos chorrearíamos, ¿ya? Las plantas, si no tuvieran agua, se chorrearían. No estarían infladitas y ahí flotando sus ramas, sus hojas. Gracias al agua que contienen, son como un globito y están inflados de agua. Igual los seres humanos. ¿Listo? Entonces, el agua es muy importante. Sin el agua, en 2 o 3 días nos podemos morir si es que no consumimos agua. Además que la necesitamos para otras actividades. ¿Listo? Vamos a continuar. Y algunas propiedades físicas del agua son que su densidad es de 1 gramo por mililitro a una temperatura ambiente de 4 grados centígrados. Esta es la teoría, digo, la temperatura teórica del estado natural de la temperatura ambiente, 4 grados centígrados. A esta temperatura el agua se encuentra en estado líquido. A menos de 0 grados el agua está congelada. ¿Ya? Y a más de 100 grados el agua está en estado gaseoso. Puede transitar los 3 estados de la materia, el agua, pero su forma natural, como decía su compañera Emily Peo, es el estado líquido. El calor específico es 1 caloría por grado centígrado, es decir, para elevar 1 grado centígrado la temperatura del agua se necesita una energía de una equivalente a 1 caloría. ¿Ya? Lo que veíamos, los 3 estados de la materia son el sólido, el líquido y el gaseoso. En estado natural, la temperatura ambiente de 4 grados centígrados, el agua se encuentra en estado líquido. A medida que aumenta el calor, el agua se evapora, comienza a ebullir y aquí tenemos el vapor de agua, no es humo, ¿no? Es el agua en estado gaseoso. La vemos como un vapor blanco, eso es el agua o vapor de agua. Mientras más se va enfriando el vapor de agua, se va condensando, es decir, se vuelve gotitas y cae como lluvia. El agua líquida, mientras más se enfría, a por debajo de los 0 grados, se solidifica. Miren acá, ¿pueden ver hasta dónde llega el agua en este recipiente? Más o menos hasta la mitad, ¿sí o no? Parece que está en la mitad. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no, jóvenes? Aquí está la mitad. Sí, Aquí, Inge, aquí hay la misma cantidad de agua. ¿Es la mitad del frasco más o menos de la mitad? un poco más de la mitad, Inge. ¿Eso será correcto o el dibujo está mal, jóvenes? Es que al estar en sólido, Inge, algunos lugares no se cubren. Será, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien ha dejado alguna botella de sidra en la nevera o de cerveza en la nevera alguna vez? ¿O en el freezer? ¿Alguien ha dejado alguna vez eso? Y vuelve al día siguiente y ve que la botella está destapada y la cerveza rebalsó y hay hielo saliendo por el pico de la botella. ¿Alguien ha visto eso alguna vez? Si no lo han visto, los felicito porque no beben mucho. Pero yo en alguna ocasión, en alguna kermés, trabajé y vi que las botellas de cerveza que se dejan en el freezer, al día siguiente cuando fuimos a ordenar, estaban destapadas y rebalsaron. Yo dije, alguien vino y se tomó la cerveza, ya perdimos el dinero que estábamos recaudando para una obra benéfica. Pero no, ahí recordé que el agua no se comporta como los metales. Los metales cuanto más calor reciben, se dilatan, ¿no es cierto? Y los metales cuando se enfrían, se comprimen. Pero en el agua es al revés. Cuando se solidifica, el agua se dilata. Por eso cuando hay heladas, ustedes pueden ver que las cañerías se quiebran.
porque el agua dentro de las cañerías se dilata y como el agua al dilatarse, al volverse hielo, se dilata, entonces las quiebra las cañerías. Por eso en algunos lugares donde se sabe que la temperatura baja a menos de 0 grados, dejan un poquito abierta la cañería para que vaya goteando y por ahí salga el agua y no la rompa la cañería. ¿Ya? Entonces esa propiedad curiosa es interesante conocerla sobre el agua. ¿Listo? Eh, después también vamos a ver acá. El agua es un solvente universal. Puede disolver a muchas sustancias, a la mayoría de las sustancias que conocemos. Pueden ser sustancias sólidas como partículas de tierra, de piedritas pequeñas, las puede tener dentro del agua disueltas. Ya las sales y demás se pueden disolver. Sustancias líquidas igual se pueden disolver en el agua. Gases también pueden ser disueltos en el agua, es decir, mezclados ahí dentro del agua. El agua es un solvente universal gracias a su estructura, ¿ya? Gracias a su estructura porque es una molécula que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y entre los átomos de hidrógeno se tiene este ángulo de 104,5 grados, de tal manera que el agua o la molécula de agua tiene una estructura polar. ¿Qué significa? Que tiene polos como un pequeño imán. Y esos polos que son como un pequeño imán atraen a las sustancias y gracias a ello se disuelven dentro del agua. ¿Ya? Entonces, por esa característica eléctrica es que el agua es un solvente universal. ¿Listo? Cuando se altera las propiedades eléctricas del agua, estamos alterando sus características naturales y en síntesis la estamos contaminando porque ya no serían sus características naturales. Si es que el ángulo no fuera este y si es que la capacidad eléctrica tampoco fuera la misma. ¿Ya? Porque esa es la clave para que el agua sea un solvente universal, que atrae a los cuerpos. Obviamente no les pasa electricidad, atrae a los cuerpos, atrae a la masa y la tiene ahí en medio de sus moléculas. Por lo tanto, queda disuelta. ¿Ya? A eso se debe el gran poder de disolución del agua. Después, el agua es un compuesto que se mantiene estable y se forma para generar esta molécula, se forma con reacciones exotérmicas de gran escala, es decir, para unificar los 2 átomos de hidrógeno con el de oxígeno, se desprende calor, ¿ya? Se desprende mucho calor. Eh, Esas características son las características físicas del agua. ¿Listo? Saquen una captura si gustan. Luego les voy a pasar el video de esta diapositiva con esta animación para que vayan viendo uno por una las líneas y para que sea más ameno que simplemente una hoja con todo escrito. ¿Ya? Las propiedades químicas del agua son su reactividad química importante, es decir, puede reaccionar con otros compuestos o puede también eh, perder sus átomos de hidrógeno y convertirse en iones hidróxido o iones hidronio cuando tiene 3 átomos de hidrógeno. ¿Listo? Puede tener reacciones de disociación y de adición. Disociación es cuando pierde átomos y adición cuando recibe más átomos. ¿Listo? Hay reacciones con halógenos en las cuales fijan moléculas de hidrógeno y liberan moléculas de oxígeno, perdón. Miren, aquí está el ion hidroxilo con un solo átomo de hidrógeno, la molécula del agua con sus 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y el ion hidronio con 3 átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. Las reacciones con plomo, carbono y otros metales fijan moléculas de oxígeno y al revés liberan átomos de hidrógeno. Fijan átomos de oxígeno y liberan átomos de hidrógeno. ¿Ya? Saquen una captura, no vamos a profundizar mucho ahí. La disociación ocurre de esta manera. Aquí están los átomos,
iones de calcio con su carga positiva, los iones de cloro con su carga negativa, sodio, que pueden estar disueltos en el agua y como tienen carga pueden asociarse con los átomos de hidrógeno que tiene el agua. Entonces la Ingeniero, adición, ¿puedo mostrar un ratito la anterior, por ya, favor? ya, saquen una captura rapidito. No estamos en curso de química, pero sí un poquito tenemos que recordar de las características del agua, ¿ya? Ya está, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, perdón, la adición da lugares a hidratos de carbono, hidratos de cloro, de sodio y demás, ¿no? Más propiedades químicas del agua. Saquen una captura antes de que pase. Vamos a continuar. Constituye el agua eh, el más importante elemento de la naturaleza para los seres vivos porque les da masa y volumen. Es decir, como les dije, los seres vivos somos 2/3 de agua, 2/3 de lo que pesamos. Una persona que pesa 90 kilos, 2/3 son 60 kilos de agua. Y también le da volumen, es como un globo inflado. Mientras más masa tiene, más grande es, ¿no es cierto? Entonces el agua le da a los seres vivos masa y volumen. No son 2/3, son casi 85% de agua que tienen los seres vivos. Sí, 60-70% es en los seres vivos. En cambio, en las plantas el 90% es agua. ¿Ya? En los seres vivos un 65% en los seres humanos. Esos son los 2/3 que les decía aproximadamente. En cambio, en las plantas el 90% es agua. Por eso la podemos ver a la plantita así. Cuando la planta está marchita, sus hojitas o sus ramas están caídas. En cambio, cuando la regamos a la plantita, el agua ingresa y llena todos los espacios y las hojitas se levantan, las ramas igual se levantan, ¿no es cierto? Está saludable la plantita. Un balance hídrico, es decir, un balance de ganancias y pérdidas de agua diario de las personas es el siguiente. Diariamente perdemos a través del sudor, de la transpiración, perdemos junto con eso y con el vapor de agua que sale de nuestros pulmones al respirar, porque siempre respiramos aire húmedo, no respiramos aire seco, ¿no es cierto? Entonces ahí se pierde entre 800 mililitros y 1 litro de agua diariamente. Ya transpiramos bastante. La transpiración es un mecanismo regulador de la temperatura de los seres vivos. Cuando hace mucho calor transpiramos y al salir el agua por la superficie de nuestra piel, agarra el calor y se lo lleva. Entonces nos va enfriando. ¿Ya? Y también al respirar estamos emitiendo vapor de agua. ¿Listo? Después, cuando entramos al baño, las pérdidas urinarias. En la orina se pierde diariamente entre 1 litro y 1,5 litros de agua, jóvenes. Así que por eso nos recomiendan que diariamente por lo menos tenemos que ingerir 2 litros de agua. Las pérdidas fecales, igual, en las heces fecales no son sólidas, ¿no? Son un poco pastositas porque tienen agua, ¿ya? Entonces, en total, miren, perdemos unos 800 mililitros más 1 litro en la orina, son 1800 mililitros, más 100 mililitros en las heces, son 1900 mililitros. Es lo mínimo que perdemos diariamente. Pero si somos deportistas o vivimos en un lugar más cálido, se evapora más el agua. 1 litro diariamente entre transpiración y respiración, 1,5 litros en las pérdidas urinarias y 100 mililitros. Casi 2,5 litros, un poquito más, ¿ya? Aunque cuando vivimos en zonas calientes, ustedes se darán cuenta, no nos damos cuenta que transpiramos, bueno, nos podemos dar cuenta porque nuestra ropa se humedece, ¿no es cierto? El pecho, en las axilas se humedece la ropa. Esos días tomamos agua, pero pareciera que no vamos al baño. O vamos, orinamos muy poquito. A veces orinamos de color amarillo. Es porque nos estamos deshidratando. El agua no está saliendo por la orina. El agua está saliendo por la piel, por lo que estamos transpirando. ¿Ya?
Entonces, aproximadamente unos 2 o 3 litros de agua diariamente se pierden. Y es lo que tenemos que compensar al ingerir el agua directamente como un líquido bebible, como agua, o en jugos o simplemente agua, y también en los alimentos, en las sopas, en los alimentos que tienen algo de agua. ¿Ya? Entonces diariamente se pierde eso entre 2 y 3 litros y diariamente también tenemos que reponer entre 2 y 3 litros de agua para estar saludables. ¿Ya? Si nos deshidratamos, se deshidrata nuestro cerebro, nos duele la cabeza, no podemos pensar bien. Si alguna persona ha ido a una fiesta y ha tomado por demás cervecita, vinito, sidra, algo, al día siguiente está con chaki, ¿no? El chaki en quechua significa seco, es decir, está deshidratado. El cerebro está deshidratado. Por eso el dolor de cabeza, porque está deshidratado el cerebro. Por eso las personas que después de una fiesta toman bastante agua, para reponer en su cuerpo, pero también para hidratar a su cerebro. El ciclo hidrológico, jóvenes, representa o describe cómo se mueve el agua en la naturaleza. ¿Ustedes saben de dónde viene el agua, jóvenes? No solo la trae Mapic, ¿no? O no solo la trae Energy o Aguaragüe. ¿De dónde viene el agua, jóvenes? De los ríos, lagos, Ujú. etcétera, de los arroyos. De los arroyos. En Yacuiba, ¿de dónde viene el agua, jóvenes? Hay muchos ríos de donde saquemos el agua. ¿De dónde creen que viene el agua? De pozos, Inge. De las aguas subterráneas, Alexander, precisamente. Ya, entonces aquí está, no es un pentagrama diabólico esto, es el ciclo hidrológico. Comienza desde la precipitación, esta P es la precipitación, ¿ya? Es cuando llueve, el agua de la atmósfera, que está en la atmósfera se condensa, porque arriba está más fría la temperatura, donde están las nubes, ahí se forman las nubes, que es el vapor de agua que se va condensando. Cuando ya se forman gotitas grandes, se vuelven pesadas, entonces por acción de gravedad, las gotitas ya no pueden flotar y caen. Eso es la precipitación. Las lluvias, las tormentas, las nevadas o los granizos. Es la forma en la que el agua se precipita a la superficie de la Tierra. Es la forma en la que el agua cae. Cae a la superficie de la Tierra y ahí comienza a escurrirse. Se ve una escorrentía superficial, es decir, el agua va corriendo sobre la superficie de la Tierra. Pero, como está corriendo por la superficie de la Tierra, ¿qué creen que pasa con el agua? La misma cantidad de agua que goteó acá será la que llega hasta aquí, hasta esta esquina de la pantalla, jóvenes. Será que toda el agua que goteó hasta este lugar y si va escurriéndose hasta aquí, ¿va a llegar la misma cantidad? ¿O creen Que pues sería la infiltración al suelo. que ya está bien? ¿Solo habría infiltración? ¿O creen que hay algo más? ¿Alguna vez han visto llover de día? En un día caluroso. ¿Qué pasa cuando las gotitas de agua tocan la tierra? O el asfalto, o el cemento, o el pavimento. ¿Alguien ha visto? A ver, La evaporación. se evapora. Entonces, el agua que se precipita y que llega a la superficie de la Tierra va escurriéndose sobre la superficie, pero como el suelo es poroso, se va infiltrando, se va, se mete dentro de la Tierra. Esa es la infiltración, ¿ya? Esa es la infiltración. Ahí está. Esa es la infiltración. Pero también el agua que está escurriendo, como la superficie de la Tierra es no más caliente, se va evaporando. Se puede evaporar el agua. A ver, el agua en cuanto toca la tierra, se evapora. El agua que se infiltró debajo de la tierra, como la tierra es calientita también, va transpirando la tierra y esa agüita se evapora también. ¿Listo? El agua que se infiltra llega hasta fuentes subterráneas y son los acuíferos, son las fuentes subterráneas de agua.
Esas fuentes subterráneas de agua también pueden evaporarse. Pueden evaporarse eh, y luego nuevamente tener la precipitación. ¿Ya? Entonces, el agua que chocó la tierra se evapora. El agua que escurre sobre la tierra se puede evaporar. El agua que está dentro de la tierra, en la superficie de la tierra, se puede evaporar. Y el agua que está dentro de los ríos subterráneos, dentro de los lagos subterráneos, dentro de los acuíferos, también se puede evaporar porque la tierra es permeable, es decir, permite pasar el agua, se puede evaporar. Y todo lo que se evapora, cuando sube a las capas de la atmósfera donde están las nubes, ahí se forman las nubes, se va condensando, se va juntando el agua y cuando está más pesadita, el agua cae. ¿Ya? Este es entonces el ciclo hidrológico del agua. Saquen una captura y vamos a continuar. ¿Ya? ¿Ustedes lo conocían el ciclo hidrológico del agua, jóvenes? Entonces Sí, está bien. Entonces vamos a pasar un poco más rapidito. Si gustan, vayan sacando de captura. Está primero la precipitación en la cual el agua que se evaporó de los ríos, de los mares, de los pantanos, incluso de las plantas y de los animales por la transpiración vegetal y animal. Entonces esa agua se evapora y en las nubes, ahí se forman, o cuando las nubes pasan por regiones frías, se condensan, pasan de estado gaseoso, que es el vapor de agua, pasan a estado líquido. Se condensan, se van juntando microgotitas hasta formar gotitas más grandes y que pueden caer por su peso en forma de lluvia, en forma de granizo, en forma de nieve. ¿Ya? Luego, cuando el agua llega, una partecita del agua llega a la superficie de la tierra, esta agua se escurre sobre la tierra. Esa es la escorrentía superficial, se escurre sobre la superficie de la tierra, va escurriéndose como los ríos, como los arroyos, va escurriendo el agua, va corriendo sobre la superficie de la tierra y forma corrientes que llegan a alimentar ríos, lagos, mares. ¿Listo? Entonces, una parte del agua que cayó a la tierra va escurriendo. Sáquenle una captura, pero otra parte que llega a la superficie de la tierra se infiltra. Se infiltra, se va a capas inferiores de la tierra. Esa otra parte de la lluvia entonces se infiltra en la tierra y forma una capa subterránea de agua que es la napa freática y también los acuíferos artesanos. ¿Ya? Esos acuíferos artesianos son bolsones de agua debajo de la superficie de la tierra. También pueden haber ríos subterráneos. El flujo subterráneo del agua es la escorrentía, pero debajo de la superficie de la tierra. Esa agua de escorrentía superficial que proviene de la lluvia puede alimentar a los acuíferos por la infiltración del agua y luego salen a la superficie. Salen a la superficie en forma de manantiales y pozos. En el ojo del agua hay un manantial, jóvenes, ¿ustedes conocen? ¿Lo saben? ¿Han visto alguna vez en el cerro del Aguaragüe, en la serranía del Aguaragüe, algunos lugares donde sale agua de la roca del cerro? ¿Han visto eso, jóvenes? Sí, yo, para cuando vas a Crapari en el camino, se ve todo cuando vas a Tarija. Se ve, ¿no es cierto? Entonces ahí el agua está fluyendo desde las capas subterráneas de agua, desde los acuíferos, va surgiendo esa agua. ¿Listo? Y esa agua que surge de fuentes subterráneas es una de las aguas más puras y limpias, más cristalinas, libre de bacterias, viruses, de impurezas, de sustancias tóxicas, porque pasa por muchas roquitas chiquitas y la basurita se va quedando atrapada ahí entre la roca, entre la arena, y el agua sale filtrada, ya sale prefiltrada. ¿Listo? Y los microorganismos, muchos de ellos no pueden sobrevivir ahí debajo de la tierra, así que es un agua muy pura. Es un agua viva, le llaman en algunas ocasiones, ¿no?
Entonces, ese es el flujo subterráneo, el agua emergente de la superficie de la Tierra, del interior de la Tierra. Luego, como parte del ciclo hidrológico, está la evaporación. Se puede evaporar el agua que apenas está llegando a la superficie de la Tierra. Se puede evaporar el agua que está cayendo como parte de la lluvia, porque el aire también es caliente. Entonces, el aire caliente se va llevando también un poco de agua en forma de vapor hacia las nubes. El agua que está escurriendo sobre la superficie de la Tierra también se puede evaporar. El agua que ya está dentro, que ya se ha infiltrado de la napa freática, se puede evaporar. El agua que está saliendo de fuentes como manantiales, también al salir con el contacto con la superficie de la Tierra o con el calor de la radiación que está calentando esos ojos de agua, puede evaporarse. Entonces, en todas las fases del ciclo hidrológico, parte del agua se puede evaporar también. ¿Ya? Sáquenle una captura, ¿está ahí? Entonces, ¿cuándo se evapora? Cuando el agua cae al suelo caliente. Cuando el agua está en cuerpos de agua como ríos, lagos o mares, el agua también se evapora por el contacto con el sol, es decir, por la radiación solar. Después, el agua de las plantas, de los seres vivos, de los seres animales, puede evaporarse mediante la transpiración de las plantas o animales en forma de vapor de agua. ¿Ya? Saquen una captura. Y aquí vemos, ¿no? El ciclo hidrológico. Tenemos el agua de la atmósfera que se condensó, se juntó en nubes y cuando disminuye la temperatura se van pasando al estado líquido y se juntan gotitas entre sí y cuando ya tienen un peso determinado por acción de la gravedad caen en forma de lluvia, de tormentas, de granizo o de nieve. En las zonas altas donde la temperatura es muy fría, menor de 0 grados, ahí se convierte en hielo y a veces cuando la temperatura por la acción del sol o por el calentamiento global sube, los deshiela a esos nevados y el agua se vuelve líquida y puede escurrir sobre la superficie de la Tierra hasta llegar a ríos, lagos o mares. ¿Ya? Ni bien llega el agua, se puede evaporar. En la superficie de los lagos, de los ríos o de los océanos, igual se puede evaporar el agua por la acción de la radiación solar, pero también por la temperatura de nuestro planeta, que es tibia, ¿no? Es tibia la temperatura de la Tierra. El agua es absorbida por las plantas de las capas freáticas de las aguas subterráneas, por las plantas, y puede evaporarse también como vapor de agua. El agua que llega a la superficie mientras está escurriendo puede infiltrarse, puede filtrarse. Se está filtrando, se libra de las impurezas y puede también ir circulando como arroyos subterráneos. Lo que les decía, el nivel de la capa freática o aguas subterráneas va circulando hasta que en un ojito sale el agua, sale en un manantial. ¿Ya? Puede seguir llegando a un lago y del lago de una parte abajita como un sumidero puede nuevamente ir como aguas subterráneas hasta otros cuerpos de agua e incluso llegar hasta el mar. ¿Ya? Entonces tenemos la precipitación, la escorrentía superficial es la directa, que se va a los ríos, lagos y mares, ¿no es cierto? Luego hay una escorrentía superficial indirecta en la que el agua se escurre a las capas subterráneas y hay una escorrentía subterránea y también hay unas fuentes de afloramiento o emergencia. De ahí también puede comenzar nuevamente a escurrir el agua sobre la superficie y siempre van hacia lo profundo de los valles. ¿Ya? El agua siempre se escurre hacia abajo por acción de la gravedad. La infiltración es esa etapa, ¿no? En la que el agua de la superficie se va filtrando al interior de la Tierra. Y lo que veíamos, la evaporación puede darse en contacto con el suelo, en la superficie de los cuerpos de agua como lagos, ríos u océanos,
por acción del calor del sol por la radiación solar y también por la transpiración de vegetales y animales. Entonces pueden sacarle una captura a esta diapositiva y enseguida continuamos. O me gustaría que se copien por lo menos esta diapositiva. Les voy a dar unos 2 minutitos.